Voy a permitirme presentar al doctor Alex Gutiérrez. El doctor es especialista en medicina crítica y terapia intensiva, líder de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Abel Gilbert. Es médico tratante del Hospital Luis Bernaza, también médico tratante de la Clínica Panamericana, director del posgrado de medicina crítica de la Universidad de Espíritu Santo, UES. El tema que nos va a exponer el día de hoy el doctor Gutiérrez es hipotensión, de la predicción a la intervención. Doctor Gutiérrez, sea muy bienvenido a esta charla, en esta ponencia el día de hoy. La sala es suya, confirme si por favor puede ya compartir su pantalla, prender su micrófono y pues su cámara para escucharle. Bienvenido nuevamente, doctor Gutiérrez, estamos pendientes. Hola, buenas tardes a todos. Estoy tratando de... Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por compartir estos minutos conmigo para poder hablar un tema interesante. ¿Me permiten un momento? Por favor, me confirma si la pantalla está compartida. Sí, correcto, vemos la pantalla y lo escuchamos. Adelante, doctor. Bienvenido. Bueno, primero, antes que nada, disculpen el retraso. Obviamente esta situación de la conexión no a muchos nos ayuda. Nos gusta más la interacción persona a persona, cara a cara, porque es mucho más fácil de expresar ciertas cosas que es difícil hacerlo por vía telemática. En todo caso, hemos elegido este tema que nos parece muy interesante porque es un tema súper habitual, o es una situación clínica súper habitual en el diario vivir de las unidades críticas, no solo en la unidad de cuidados intensivos, en áreas de emergencia, áreas de anestesiología. Y es por eso que hemos tratado de recopilar, creo yo, la información más importante con respecto a la hipotensión arterial. A diferencia de su contraparte, la hipertensión arterial, en la cual hemos podido ver que todos los años sacan nuevos consensos, nuevas guías, realmente se tratan de ajustar a las guías anteriores y mejorarlas, que nos va a servir para un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento. En el caso de la hipotensión arterial no es lo mismo. Parece ser que nos hemos olvidado de un problema que es habitual y que sería de mucha importancia tratar de actuar de la manera más rápida, o como dice la charla, de tratar de predecirla. Cuando hablo con mis colegas acerca de este tema, siempre les hago memoria de esta famosa película Regresar al Futuro, porque si bien es cierto el cambiar el probable futuro nos ayudará a realizar una mayor intervención con el paciente en base a una toma de decisiones correcta. Pero lo más difícil, creo que de esta charla, fue interpretar qué significa hipotensión arterial. Ya todos sabemos por las guías, las Joint National Commitment, cómo catalogamos la hipertensión arterial, pero sin embargo, buscando literatura desde la más antigua que nos enseñaron en la universidad hasta la más actual, hay una diversidad de opiniones con respecto a qué significa hipotensión arterial. Puedo definir que en términos generales, para llegar a un acuerdo y sumar todo lo que hemos podido averiguar, es que la hipotensión arterial es la presión arterial baja. Creo que vamos a necesitar mucho más información detallada para poder definir los rangos en los cuales podemos llamar hipotensión, así como lo hacemos con su par, la hipertensión. ¿Desde cuándo existe esta percepción de caídas de presiones arteriales? Desde 1743. Este es el primer paper en la cual este famoso cirujano Henry Ledrand menciona cuáles fueron los efectos que provocó
o fueron las reflexiones extraídas de la práctica sobre las heridas de arma de fuego, en las cual mencionaba obviamente las características objetivas que se veían en las lesiones, algunas lesiones o situaciones añadidas a través después del trauma, por ejemplo, piel pálida, piel cianótica, frialdad, y en muchos de los casos caída de los niveles del pulso, que en ese tiempo era pesquisado de manera habitual. Entonces se puede identificar que es el primero en dar las nociones generales que había un factor importante luego de la pérdida de volumen y que posteriormente se la pueda llamar hipotensión arterial. Siguiendo con los cirujanos, el Journal of Trauma, en las cuales existe mucha variedad acerca de los targets o los objetivos, las definiciones de hipertensión arterial dependiendo de la sociedad, podemos encontrar que en términos generales el mayor consenso o de la gran mayoría de estudios que se ha realizado a raíz de las áreas quirúrgicas es la caída de presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio, donde hubo un porcentaje mayor de situaciones adversas que se podrían contrarrestar actuando a partir de esta presión arterial. ¿A qué se refiere? La mayoría de estos estudios se refieren a través de pacientes que tengan politraumatismo, traumas craneoencefálicos y bueno, algunos de este tipo de situaciones clínicas. Sin embargo, en la literatura de este paper donde dice redefiniendo la hipotensión, realmente no se lograba el objetivo de reunir la gran cantidad de pacientes o la gran heterogeneidad de pacientes que envuelve este tipo de situaciones clínicas. Entonces sigue siendo una nomenclatura estrictamente para pacientes para trauma, que ya lo veremos en las diapositivas siguientes. En el paciente con shock, sobre todo el shock distributivo, que es una de las situaciones clínicas más importantes o que se presenta con mayor frecuencia, por decirlo así, en las unidades de cuidados intensivos, sí hay mucha literatura en la cual se trata de ver la relación entre las presiones arteriales sistólicas, medias, diastólicas o combinadas, en relación con las intervenciones que se realizan por el shock distributivo y su repercusión sobre la mortalidad. Aquí podemos ver en el cuadro en la cual se evaluaron aproximadamente 5.000 pacientes, que a medida que iba aumentando las horas o la presentación de esta hipotensión, tomando en cuenta la tensión arterial media, que es la tensión arterial de perfusión tisular, cuando existía un número de eventos significativos con menos de 80 milímetros de mercurio. La mayoría de pacientes, el 95% de estos pacientes estudiados, en algún momento de su estadía hospitalaria o en cuidados intensivos tuvieron una tensión arterial media menos de 80 mililitros. Pero sin embargo, en la regresión logística multivariable se pudo observar que pacientes que tenían menos de 65 milímetros de mercurio con este punto de corte fue un fuerte predictor de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Se aumentó el nivel de mortalidad en números porcentuales, 5 veces más que un paciente que tiene menos de 80 milímetros de mercurio, contándolo a partir de cada hora posterior a las 2 horas de esta presentación. Entonces, indudablemente, es a raíz de estos estudios multicéntricos algunos y de único centro, es que en la práctica diaria es el número clave para definir hipotensión o presión arterial baja. Entonces, es por eso que hemos sido habituados a utilizar esa numeración para poder definir este estado clínico. Sin embargo, sigue siendo arbitrario y ya veremos por qué. En el 2014, la Federación
mundial de terapia intensiva, en el consenso de Shock, en donde dibujaba o daba sus recomendaciones acerca de todos los estados de shock. Menciona en el apartado referente al manejo de la hipotensión arterial que recomendamos que la presencia de hipotensión arterial, entre paréntesis, definida como presión arterial sistólica menos de 90 o menos de 65 la media, una disminución de 40 milímetros de mercurio, no siempre debe estar presente para definirlo como shock. Sin embargo, esta llamada, entre comillas, definición no fue aclarada en este consenso. Se lo tomaron de varios estudios previos, igual siguiendo la misma metódica de los anteriores, tomando en cuenta que a partir de este número, teóricamente aumenta la mortalidad en los pacientes por cada minuto u hora que se alarga este periodo de hipotensión arterial. En el estudio anterior, un poco más centralizado en pocos pacientes, este es un consenso mundial, se agregaron las presiones arteriales sistólicas y la variación de presión arterial del basal del paciente. Asimismo, en el área de anestesiología, que creo, por la evidencia que hemos podido recabar, es el área en donde más se ha estudiado la hipotensión arterial. Para estos especialistas es muy importante mantener una homeostasis correcta antes, durante y después de la anestesia. Es por eso que durante la inducción a anestesia general, la monitorización en muchos de estos casos es exhaustiva, tratando de tomar la mejor decisión en el momento de la inducción de cuál es la dosis y de hecho valorar si la droga que se está utilizando es la adecuada o no y no causar efectos deleterios. Sin salirnos del marco de la charla, el paper menciona los predictores de hipotensión arterial, en donde está el tiempo, la droga, los antecedentes del paciente. Hubo un apartado muy importante en donde definía que la hipotensión es la disminución de la presión arterial media mayor al 40% del basal, o también se la puede catalogar menos de 60 y en un ámbito de 70 en los pacientes con trauma o neurotrauma. Entonces podemos seguir viendo esas definiciones muy heterogéneas que hasta el momento nos causan mayores confusiones. Bueno, al final, ¿qué debo tomar? ¿Cuál es la definición que debo tomar? O todas están correctas o la mayoría está incorrecta. En este último año salió publicado esta interesante encuesta tratando de valorar o poner en contracara cuál es el nivel de percepción de la hipotensión entre el personal médico y el personal de enfermería. Se hizo una encuesta a varios centros de nivel europeo, en la cual los datos más interesantes que se reflejaron es que el 71-72% de los pacientes decía que utilizaba, del personal que se calificó, que utilizaba un umbral medio de 65 milímetros de mercurio para definir la presión arterial o la hipotensión arterial. Muchos de ellos no contestaron de dónde sacaban esa evidencia, pero también un gran grupo mencionaba que era el conocimiento desde sus aulas de clase, en donde se estableció que esa era la tensión arterial en la cual debíamos definir hipotensión. También fue importante el dato, y me pareció muy llamativo, que el 6.5 de las unidades de cuidados intensivos afirmaron que no utilizan ningún umbral. Entonces es un dato que realmente no estaba muy desglosado, pero sin embargo parece ser que esas UCIs evaluadas, ese 6.5, tenían contestaciones muy heterogéneas en el mismo centro. Entonces se los agrupó en el mismo apartado. También otro dato interesante, no nada despreciable, que un 0.6 afirmaron que que preferentemente utilizaban la presión arterial diastólica para la definición de hipotensión arterial.
Realmente las revisiones bibliográficas en este contexto son muy pocas, son anecdóticas, son de grupos muy, muy pequeños y realmente no se diferencian o no superan, mejor dicho, la utilidad de la medición de la presión arterial media. Los eventos que se percibieron en esta encuesta fueron a partir de 10 minutos de duración. Y bueno, también otro dato interesante es que la estancia diaria de un paciente, dentro del tiempo de estancia diaria de, este paciente, de un paciente en cuidados intensivos, un 15% de este periodo hubo manifestaciones de hipotensión arterial y bueno, también hay que recalcar que existe una superioridad de percepción de parte de las enfermeras para los cuadros hipotensivos superior al de los hombres, a los de los médicos, y eso es un dato importante, obviamente por la logística con las cuales se manejan. Son las personas que están a pie de cama, son las que tienen mayor contacto con el paciente, y obviamente era de esperarse esta superioridad. Y bueno, el 55%, si no es más, en alguna literatura se llegaron a establecer hasta el 80% de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos están expuestos a algún periodo de hipotensión dentro de cualquier periodo, dentro de cualquier droga, y bueno, la duración no fue muy bien descrita, pero sin embargo, haciendo la contabilidad, un gran porcentaje de pacientes realizó este tipo de eventos y no es un porcentaje nada despreciable, por la cual nos pone en jaque de cuáles son los puntos de quiebre que tenemos para poder corregir los errores. En términos generales, para tratar de no sumarlos de tanta literatura, sociedades científicas bien establecidas, podemos decir que dan sus opiniones, en base a estudios obviamente y sustento científico, pero sin embargo terminan siendo opiniones al no llegar a un consenso. Campañas sobreviviendo a la sepsis, guías NICE, iniciativa de calidad perioperatoria, la American Heart Association con sus guías post-trauma, Brain Trauma Foundation y las guías europeas del tratamiento de hemorragia. Cada quien, si ustedes pueden ver en las diapositivas, menciona un distinto objetivo o nivel de tensión arterial media objetivo en los pacientes que se están estudiando. Entonces, sigue ya analizando de manera muy apartada o apegos a ciertas especialidades, siguen siendo opiniones que creo que deberían sumarse para llegar a un consenso establecido y no cometer errores. Ya vamos a ver por qué. Me parece que de toda la charla es una de las diapositivas más importantes, porque el cuadro de la izquierda me demuestra cuál es la cantidad de definiciones que existen. En esta pequeña revisión que se hizo en una revista de anestesiología, podemos ver que se encontraron 140 definiciones diferentes de hipotensión arterial. Generalmente las que se usaron fue utilizando un umbral absoluto de tensión arterial sistólica o media. También algunas se las sumaban u otras hubo un cambio porcentual en alguna de ellas. Pero sin embargo la tabla de la izquierda, como les mencionaba, nos hace pensar que en algún momento no todos los valores a los que no estamos habituados a escuchar no siempre han estado equivocados. Ya podemos ver dentro de las primeras diapositivas que presiones arteriales sistólicas menos de 110, ya mucha teoría lo considera como hipotensión arterial. Entonces, realmente nos ponen un aprieto a decidir cuál de ellas utilizar. Y bueno, teniendo en cuenta estos datos curiosos, que las definiciones de hipotensión, generalmente las que se utilizan son las de presión arterial media, por ser la presión arterial de perfusión tisular, en la cual utiliza el rango de 65 en aquellos pacientes en términos generales, y mayores a 65 de este rango en los pacientes con neurotrauma, los pacientes con hipertensión arterial,
Y bueno, creo que todavía falta información para poder catalogar ese tipo de grupos como enfermos renales crónicos, como enfermedades endocrinas, neuroendocrinas, pero sin embargo es un buen aspecto para ir consensuando y organizando valores. Es importante lo que acabo de decir porque debido a esta gran disparidad en la toma de presión, en la decisión de cuándo establecer hipotensión arterial, hay una notificación o una diferencia en las notificaciones de estas hipotensiones que van desde el 23 hasta el 72% de diferencia. Entonces, hace muy difícil que los datos que se recogen en distintas literaturas tengan una veracidad absoluta y que sean reproducibles en todos los ambientes hospitalarios. Entonces, insisto, es una tarea de las sociedades científicas tratar de llegar a un consenso general para la recolección correcta de datos. Asimismo, el cuadro anterior establecía un nivel de profundidad de la hipotensión arterial, pero también la repercusión sobre la morbilidad y mortalidad tiene que ver mucho con la duración de los episodios. No es lo mismo tener eventos hipotensivos sucesivos de 5 o 10 minutos o tener uno prolongado de 2 horas o más. Entonces, eso repercutirá directamente sobre el desenlace de nuestros pacientes. Es por eso que es importante que estos datos curiosos que hemos mostrado ahora sean dilucidados en las próximas guías científicas. Entonces, me exploté la cabeza buscando un punto medio y creo que ya todos nos hemos confundido más. No existe una definición consensuada, universalmente aceptada para hipotensión arterial. Creo que si nos unimos a la mayoría de estudios, podemos definir la del consenso de Shock, que fue publicada en el 2014. Es una guía que nos orienta mucho, es la que más justifica los cambios fisiológicos y la repercusión directa sobre la morbilidad y mortalidad de los pacientes. Por eso hay mucho más estudios tomando en cuenta este punto de corte, y creo que debemos alinearnos con respecto a estos para homogeneizar los conceptos. Entonces, hay que recordar que obviamente un evento que nos enseñaron en fisiología en segundo año de medicina, en mi caso, o sea, todo paciente que se le baje la presión y que dure un tiempo definido, comprometerá directamente sobre los órganos, sobre la perfusión tisular y la oxigenación. Pero eso no es todo. También hay que evaluar qué tan bajo es este nivel. Y obviamente la pregunta clínica que se nos viene a la mente es el umbral y la duración del episodio. Es un evento muy importante que tendrá que ser asumido dentro de esta nueva definición. Entonces, no solo establecer que es un parámetro de 65 milímetros de mercurio de tensión arterial media, sino también límites por cuánto tiempo y obviamente la profundidad o los cambios entre presión basal y no. Entonces ahí viene algo más difícil de hacer. Si no tenemos un consenso, no hablamos todos el mismo idioma acerca de hipotensión arterial, ¿cómo podemos predecir este posible cambio en la tensión arterial sistólica, media o diastólica? ¿Realmente es posible? ¿Podemos adelantarnos un poco en el tiempo y decidir una intervención antes de que suceda? Probablemente sí. Hay mucha literatura interesante y llamativa, en el cual se utilizan métodos estadísticos, redes neuronales, se utilizan modelos matemáticos, y una parte muy interesante, un artículo muy pequeño, que hay un grupo
perdón, de biomédicos que están utilizando o tratando de adaptar modelos predictores financieros, utilizando las mismas fórmulas, tratar de hacer algún tipo de, de cambios, modificándolos con variables fisiológicas para predecir los cambios en tensión arterial. Me parece interesante, pero sin embargo, toda esta literatura que nos muestra las nuevas opciones para predecir la hipotensión arterial se vuelven muy engorrosas en la práctica médica diaria. Creo que muchos de nosotros, si nos ponemos a hacer todas las fórmulas de gasto cardíaco, de índice cardíaco, de pronto el paciente definitivamente se nos adelanta, no predecimos nada, sino que directamente actuaremos sobre un problema que ya se presenta. Entonces, creo que a raíz del crecimiento tecnológico en nuestro diario vivir, podemos utilizar herramientas que nos puedan ayudar a definir mucho más fácil esta situación y tomar decisiones mucho más pronto. Estas comunicaciones preliminares realmente son pocas, son unicéntricas, pacientes que no superan los 200, 250, pero dan un fuerte espaldarazo a las tecnologías, por ejemplo aquí el Acumen, en el cual es un monitor en el que nos predice bajo ciertas variables no fisiológicas la probabilidad de hipotensión. Y dentro de esta probabilidad de hipotensión también nos puede evitar que caigamos en alguna complicación como los cuadros hipertensivos post tratamiento de hipotensión. Y asimismo nos da la oportunidad de tomar la mejor decisión antes de que suceda el evento que sospechamos. Estos estudios, algunos con un número más creciente de pacientes, han demostrado que el tiempo medio de los pacientes que utilizaron este tipo de intervenciones fue considerablemente bajo, a diferencia de los que no lo pudieron tener. Entonces, sí me parece una estrategia muy interesante, una estrategia que por suerte en nuestro medio se le está utilizando y se le está incorporando, y es por eso que hemos decidido poder conversar un poco acerca de esta situación. En nuestra práctica en terapia intensiva ha llegado al Ecuador estas nuevas intervenciones a través de Edwards, en las cuales tenemos la plataforma avanzada de Hemisphere y nos presenta el Hypotension Prediction Index a través de su software Acumen. Este predictor o índice de predicción de hipotensión, que lo encontramos aquí en la pantalla, en el cuadro, simplemente es un valor numérico que nos lanza una alarma de probabilidad de hipotensión en el rango de 15 minutos. Obviamente es un marcador que se suma a los otros marcadores de monitoreo hemodinámico como gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencias vasculares, índice o variabilidad sistólica y algunos otros, o variabilidad del pulso. Entonces, este índice de predicción de hipotensión nos ayudará a tomar la mejor decisión en el transcurso de la intervención con un paciente. Entonces, este índice simplemente detecta la probabilidad de un evento hipotensivo antes de que ocurra. Como ya les he mencionado, este evento hipotensivo generalmente cursa dentro de los primeros 15 minutos a medida que este número, el HPI, aumenta. Al aumentar, el paciente, el monitor te avisa si quieres conocer más de este evento, y si tú lo conoces, obviamente, puedes cerrarlo. ¿A qué me refiero? Si lo estás operando y de pronto se está desangrando, el HPI aumentará y obviamente no necesitarás mayor información, sino que más que todo pasarle sangre, porque sabes que es lo que está sucediendo. Pero en términos generales, cuando se realiza un procedimiento quirúrgico o el paciente viene bien y de repente el HPI comienza a aumentar y no sabemos cuáles son las probabilidades o no sabemos cuáles son las causas que están provocando
Entonces, es una ayuda muy interesante para hacer una intervención de manera correcta. Un evento hipotensivo, en este caso, se lo ha establecido como una presión arterial media, menor a 65, y la duración que sea menos de 1 minuto. Entonces, fue lo primero que se trató de hacer en base a este índice para homogeneizar todos los conceptos o todos los datos que se recojan a través de todas las instituciones. Entonces, eso es un punto importante. ¿Sigue siendo atrevido? Probablemente sí, pero obviamente ayuda a que todos los datos se recojan de manera similar. Tiene una capacidad de predicción superior al gasto cardíaco, aunque recordemos que estas variables hemodinámicas más que predictivas son en tiempo real, son para tomar decisiones en el momento que suceden. Entonces, realmente la interpretación de capacidad superior de predicción queda un poco en el aire. Obviamente esta plataforma también proporciona una información sobre las causas. Entonces en tu pantalla secundaria, aquí podemos tener la caída o la presión arterial media, te valora el gasto cardíaco, las resistencias y bueno, sí, nos podemos dar cuenta, utiliza las variables de precarga, poscarga y contractibilidad para tomar decisiones. Entonces el parámetro HIP generalmente se muestra de un valor sobre 100. A partir del número 85, la probabilidad de cuadro hipotensivo aumentará significativamente o exponencialmente. No hay una relación entre el número y el porcentaje de probabilidad, pero sin embargo, el número de corte utilizado por este sistema es el 85. Estos valores son tomados cada 20 segundos, por eso se considera que es un método de monitoreo continuo y obviamente no necesita mayores intervenciones para su medición. Obviamente en los estudios, en algunos estudios, vuelvo insisto, son no estudios grandes, son estudios con algunos centros, no es un estudio internacional todavía, pero en número importante de pacientes establece una sensibilidad entre mayor al 89-90% con una área bajo la curva de 0,95. Entonces, quiere decir que los sesgos que podría tener este tipo de intervenciones es considerablemente bajo. Entonces, creo que es una manera muy importante de utilizarlo. Los parámetros que utilizamos para la medición o para la predicción de esta hipotensión es una vez caída la tensión arterial, la sospecha de caída del gasto cardíaco. Las variables que se van a modificar son la precarga, la contractibilidad, la poscarga. Este sistema sigue utilizando los parámetros básicos que ya conocemos de las plataformas conocidas por todos ustedes, incluso por el catéter de la arteria pulmonar, como la variación de presión del pulso, la variación del volumen sistólico, para valorar la precarga y de pronto el paciente necesitará algún tipo de intervención con fluidos. Este valor importante, que es el delta de presión y el delta de tiempo, trata de valorar en la curva de presión la pendiente máxima de ascenso del área del momento sistólico. Entonces ahí existen estudios en donde hasta dónde yo debo llegar a esta medición, por eso hay el delta P y el delta T y el delta P y el delta T max. Entonces ese tipo de información todavía no se la ha validado por completo, pero este equipo nos ofrece la valoración de la pendiente en su punto máximo de ascenso. ¿Qué traduce este valor? Es la fase de contractibilidad isovolumétrica del ventrículo izquierdo, obviamente que es el inicio de la contracción antes de la apertura valvular, y obviamente es el que nos va a dar un mayor probabilidad de
falla cardíaca en el momento que los rangos disminuyan entre 0,9 y 1,3, que son los establecidos para estos valores. Además tenemos este otro nuevo valor, la estancia dinámica, que es la relación entre las variables de pulso y las variables de volumen sistólico, que generalmente no son dependientes, no es una variable fisiológica la estancia arterial dinámica, y que nos va a indicar ante el aumento de esta diferencia la intervención con con vasopresores. Entonces, en términos generales, a las plataformas ya conocidas por todos nosotros en cuidados intensivos, agregamos ciertas variables que nos ayudan a poder tomar decisiones. En el caso de la plataforma Hemisphere, la contractibilidad postcarga se lo traducen en la medición del delta PT, el delta P y el delta T, y la lactancia arterial dinámica para la toma de decisiones. En el caso de la contractibilidad, para la administración de inotrópicos u otra intervención. En el caso de la poscarga, la utilización de vasopresores. Entonces, esta situación se hace creo que hace más fácil nuestra vida en la unidad de cuidados intensivos. Y así es que conociendo lo que va a pasar, puedo cambiar el destino de todos los pacientes. Evitaré los cuadros hipotensivos y obviamente disminuiré la probabilidad de complicaciones y mortalidad en el paciente, sobre todo en las áreas críticas. Entonces, nada más. La verdad que en honor al tiempo, hemos querido tratar de dar las primeras pinceladas en este tema. Conversaba con muchos compañeros nuestros y en Ecuador este tipo de temas y tecnología es inicial, muchos no se lo conocen, hay todavía mucha discusión y bueno, creo que era el momento oportuno para tratar, como les dije, dar los primeros pincelazos y tratar de dejar inquietudes en ustedes que existe algún tipo de intervención para prevenir este evento tan común como es la hipotensión arterial. Yo les agradezco esta oportunidad de haber conversado con ustedes, al comité organizador y sobre todo a Carlos Sánchez por esta genial idea de esta actualización académica en cuidados intensivos. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por la exposición. Realmente le quedamos muy agradecidos pues, por el tema que acabamos de revisar con usted. Ha sido pues muy bueno para nuestra educación y pues para nuestro continuo capacitación y aprendizaje. Doctor Gutiérrez, voy a dar lectura pues a un par de preguntas, aprovechando que todavía tenemos unos 10 minutos para agendar pues las dudas que tiene en nuestra sala. La primera pregunta está orientada a el manejo de la hipotensión con líquidos. Puede ser, perdón, ya. Para el manejo de la hipotensión con reposición de líquidos, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener a nivel hospitalario o a nivel crítico? O sea, si bien es cierto, el objetivo de la charla era tratar de predecir y no hablar de tratamiento porque nos hubiésemos tomado un tiempito más, es precisamente el objetivo de predecir la hipotensión, el evitar terapéuticas innecesarias. Normalmente estamos acostumbrados que nos llega un paciente con hipotensión arterial y lo primero que le das es líquidos. Las primeras guías de campaña a la sepsis decían, dale primero líquidos y si no responde, dale inotrópicos. Posteriormente nos dimos cuenta que lo más necesario era mejorar la tensión arterial media y si yo necesitaba utilizar las dos terapéuticas de manera inmediata, lo hago. Entonces, esto es difícil de decirlo. No te podría comentar cuál sería la mejor estrategia porque cada paciente es una entidad diferente. Si de pronto tú me hablas de un paciente con shock distributivo,
La normativa podría ser, yo mientras estoy transfundiendo líquidos, le estoy pasando inmediatamente le estoy pasando vasopresores. Pero si este paciente con shock séptico y de pronto es un paciente enfermo renal crónico que no orina y no dializado en 10 días, darle líquidos podría ser contraproducente, y la opción más viable de manera inicial sería darle vasopresores. Entonces, depende mucho del momento del paciente, pero el objetivo de la pregunta que acabas de decir es tratar de no encerrarnos en la idea de que a todo paciente que esté hipotenso darle líquidos, no, porque hay que valorar varias aristas, como ya hablamos, la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Entonces, a pesar de que entiendo el objetivo de la pregunta, creo que hay que tomar consideraciones particulares con cada uno de los pacientes para decidir cuál es la mejor terapéutica, que es difícil, por supuesto, porque depende también el nivel de atención en donde nos encontremos. No es lo mismo estar en un subcentro alejado de toda la tecnología hospitalaria, en donde la toma de decisiones es con el oído, con el estetoscopio. Entonces, el objetivo, creo, en términos generales, es mejorar la tensión arterial media. Si hay la posibilidad de líquidos y tu examen clínico te respalda, doy líquidos. Si no, buscaría utilizar otro mecanismo. Esa sería mi opinión. Perfecto, muchas gracias, Doc. La siguiente pregunta es, tal vez si hay alguna definición de todas las que hemos hablado de la hipotensión en pacientes jóvenes, en pacientes pues menores de edad. Bueno, también eso es un dato interesante porque la mayoría no existe realmente un grupo de corte. De hecho, estábamos tratando de valorar hipotensión arterial en distintos escenarios clínicos en un grupo especial. La mayoría de estudios en grupos diabéticos, en grupos hipertensos previamente, en enfermos renales crónicas, se asocian a shock séptico, entonces, o al shock distributivo. En todo caso, es difícil establecerlo. Es el objetivo de dejarlo claro. En este momento, de que tenemos tanta información a nivel mundial, creo que nuestra única opción es pegarnos a la mayoría, que tiene un sustento científico, por supuesto. De todas las definiciones que presentamos en una de las tablas, el rango de tensión arterial media por debajo de 65 en pacientes generales y en ciertos grupos especiales como prehipertensos o como los neurocríticos, con otro punto de corte diferente, creo que es la que debemos tomar porque tiene mayor respaldo científico, aunque no sea un consenso generalizado. Perfecto, Doc. Y justamente hablando de eso, pues algunos grupos etarios como en este caso, a los adultos mayores, pues suelen tener ya de base ciertas alteraciones en la presión arterial. En ese caso se vuelve muy difícil el diagnóstico, pues, o la predicción de la que estábamos hablando en esta charla. ¿Alguna consideración respecto? Yo, por ejemplo, también utilizando frases populares que digo, es todo según el color según como lo mires. Entonces, si yo soy un especialista de adultos mayores, voy a querer que mis datos se reflejen de manera correcta para ese grupo y a lo mejor no se van a poder representar en grupos de menor edad. Es difícil hacerlo, vuelvo, insisto, los grupos etarios mayores tienen muchísimas particularidades. Es difícil incluso, hubo literatura que no la sumé porque no venía realmente al caso, en donde la suma de mayores comorbilidades a partir de la segunda, enfermos hipertensos, diabéticos, súmale o no, enfermos renales o de otras patologías, aumentaba la mortalidad dependiendo de su tensión arterial, pero no hablaba de hipotensión, hablaba de su presión arterial base, que obviamente son los grupos que se estudian más que todo los expertos en hipertensión arterial. Entonces, insisto, si buscamos alguna respuesta única es súper difícil y creo que en estos momentos nos debemos apegar a la evidencia que no está consolidada a nivel mundial. Perfecto, Doc. En ese caso, pues esas serían todas las preguntas que tenemos para usted el día de hoy. El resto de preguntas pues han sido contestadas con la exposición y nuevamente le agradecemos mucho por el tiempo y pues por la charla que acabamos de recibir. Doctor Alex Gutiérrez, sin más despedirme, agradeciéndole y esperando que pueda estar junto a nosotros en una próxima ocasión.
Muchas gracias y buenas noches.